para la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal en relación con la elección extraordinaria del año 2025. Como es de su conocimiento, la reforma en comento establece que cada poder, yo diría que la Constitución establece que cada poder integrará un comité de evaluación para la selección de las candidaturas que participarán en la elección de los distintos cargos que integran el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, el acuerdo que nos remite la Junta de Coordinación Política propone los nombres de las 5 personas que integrarán dicho comité. Al ser este un acuerdo que debe aprobar el Congreso de la Unión, será puesto a consideración de esta Asamblea y en caso de que se apruebe se remitirá a la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente. En virtud de que el acuerdo está publicado en la Gaceta y a su disposición en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura a sus puntos resolutivos únicamente. Con gusto, presidente. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal en relación con la elección extraordinaria del año 2025. Primero, en observancia de lo establecido en el inciso B de la fracción 2 del primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 2 del artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Senado de la República designa como integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal a las siguientes personas: Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briceño Torres. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efecto de que continúe con el proceso legislativo para la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal para que a más tardar el 31 de octubre de 2024 quede instalado el mismo en términos del numeral 2 del artículo 3 transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado el 14 de octubre de 2024. Tercero, las cámaras del Congreso de la Unión, a través de las presidencias de sus juntas de coordinación política, determinarán las cuestiones operativas y de logísticas necesarias para que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal se instale y pueda desempeñar en condiciones óptimas sus funciones. Cuarto, aquellas situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas de común acuerdo por las presidencias de la Junta de Coordinación Política de cada Cámara. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Segundo, para efecto de otorgar máxima difusión y publicidad a este acuerdo, publíquese en la Gaceta del Senado, así como en la página electrónica del Senado de la República. Nosotros vamos a votar en contra de este acuerdo en un acto de congruencia elemental. Nos opusimos a la reforma constitucional, votamos en contra de la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola, no podríamos bajo ninguna circunstancia avalar esta etapa del proceso. Y nos opusimos porque consideramos que el proceso está viciado de origen por 3 razones fundamentales. En primer lugar, porque sostenemos que quien tiene el control de los que aparecen y de las que aparecen en las boletas electorales, tiene el control de la elección. Y nosotros sostenemos que al ustedes como Morena tener el control de quién va a aparecer en las boletas, le están tomando el pelo al pueblo de México, diciendo que va a haber voto libre, directo y secreto. Tienen el control porque la presidenta es emanada de su partido, tienen el control porque tienen mayoría en ambas cámaras y tienen el control porque en una trampa enorme agregaron un transitorio segundo a la reforma constitucional y establecieron que para que la Corte proponga se requieren 8 votos, cuando ustedes saben que al separarse el ministro Luis María Aguilar entre Lenia Batres, Loreta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel tendrán derecho de veto. No vamos a avalar una elección en donde ustedes tienen el control total de quién aparece en las boletas. Segundo, porque en un circuito judicial como el de la Ciudad de México puede haber hasta 2,300 candidaturas. Es un absoluto disparate y es antidemocrático porque la gente no puede emitir un voto informado cuando puede haber hasta 2,300 candidaturas. Y tercero, porque ya en el exceso absoluto crean un tribunal de disciplina con la facultad de destituir a cualquier juez, a cualquier magistrado de tribunal colegiado de circuito y además lo crean como instancia única e inapelable.
tiene que ver con lealtad constitucional o con deslealtad constitucional. El 15 de septiembre de este año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas que establece un nuevo mecanismo democrático para dotar de legitimidad directa a todas las personas juzgadoras. Lo hizo este Senado de la República, lo hizo la Cámara de Diputados, lo hicieron la mayoría de las legislaturas estatales actuando con el carácter de órgano revisor de la Constitución. Este decreto es Constitución vigente y ante la Constitución no caben sino dos posturas: o se asume como ley fundamental y se cumple, o se pretextan argumentos pueriles como los que aquí hemos escuchado. En un proceso deliberativo democrático es legítimo que haya voces discordantes, pero una vez que el órgano reformador de la Constitución ha cumplido cabalmente con el órgano que lo regula y la Constitución se convierte en eso, en lo que es, en el ordenamiento cimero, los demócratas y los constitucionalistas solo tenemos un deber: es respetarla, acatarla. Efectivamente, nuestra Constitución es la carta que rige el sistema de gobierno que hemos nosotros adoptado, es donde se señalan nuestras facultades, también nuestros límites. Es la Constitución la que está por arriba de todos, de la Presidencia de la República y de todos los poderes. Es la que nos indica cómo tenemos que actuar en un régimen democrático como el que vivimos. Hoy se ha hablado de supremacía. Nada me parece más clasista que hablar de supremacía, pero hoy lo que quieren es el supremo poder conservador. Nada hay más conservador que el centralismo y que el ataque a la división de poderes. Es verdaderamente vergonzoso cuando se dice: pero ustedes tienen pase automático. Denos las gracias. No es pase automático. Las personas que son juzgadoras hoy se ganaron su espacio con muchos estudios, con exámenes, con disciplina. No les hacen ningún favor. Deberíamos estar discutiendo cómo mejoramos, cómo profesionalizamos y cómo transparentamos la carrera judicial para que lleguen los mejores hombres y las mejores mujeres. México se encuentra en el proceso más profundo de cambio, yo diría desde la tercera gran transformación de nuestro país, sin duda. Estamos viviendo por ello la cuarta transformación de la vida pública de México. En este pleno, el 15 de septiembre, antes aprobamos la reforma al Poder Judicial. Esto sin duda significa una revolución institucional donde la democracia regresa a ser parte esencial de la vida pública de nuestro país. Escuchamos aquí argumentos que yo califico claramente de falaces. Quieren hacerle creer al pueblo a través de argumentos falsos que la elección de magistradas, magistrados, ministras, ministros, juezas y jueces la va a controlar un partido político. Ahí se refleja la soberbia de la oposición reaccionaria y conservadora. No pueden concebir que el pueblo tenga la capacidad de elegir a uno de los tres poderes a través de los cuales se ejerce la soberanía. Si el pueblo ya elige al poder legislativo, si el pueblo ya elige al poder ejecutivo, ¿por qué no va a poder elegir al poder judicial? México está conformado por una pluralidad de gente, de ideas, de criterios. El ejercicio democrático que se nos exige en esta Cámara nos obliga a escuchar esas voces, pero sobre todo en dar certeza de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Por eso mismo, desde Movimiento Ciudadano no vamos a acompañar el acuerdo de integración del Comité de Evaluación para elegir a las personas juzgadoras, porque en ningún momento nuestro ni ningún otro grupo parlamentario que no pertenezca al oficialismo ejerció su derecho a presentar propuesta alguna. Mucho menos cuando ya en medios de comunicación imperan las declaraciones de los líderes de las bancadas mayoritarias, de ambas cámaras, por cierto, alegando que cada quien eligió dos, que solo uno se mantendrá como el neutral. No podemos, en sana conciencia, legitimar esta simulación antidemocrática, mucho menos cuando se presentan perfiles con ligas probadas hacia el oficialismo y alguno de ellos de manera tan burda. Este planteamiento que se realizó a espaldas
de las otras fuerzas parlamentarias, contraviniendo la naturaleza plural con la que deberían construirse los acuerdos y tomar decisiones dentro del Poder Legislativo, y más aún en un tema tan fundamental como pavimentar el camino adecuado para la procuración de justicia en el país. Uno de los temas principales de la propuesta de la reforma al Poder Judicial fue precisamente el terminar con esta lógica presidencialista donde solamente el presidente en turno tenía la posibilidad de proponer. Ahora el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la posibilidad de proponer, hacer sus propuestas. Pero fíjense lo que son las cosas, que este ha sido el mundo al revés. En las comisiones hemos estado platicando y la verdad es impresionante cómo aquí el PRI, el PAN y ahora MC como acompañante han defendido los privilegios, la corrupción, el nepotismo que vive en las entrañas del Poder Judicial. Pero siempre es bueno tener presente la historia, porque ahora, como dicen en mi pueblo, están defendiendo como gato panza arriba los privilegios del Poder Judicial. En consecuencia, por tratarse de la aprobación de nombramientos, realizaremos votación nominal para resolver este asunto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del acuerdo. Emitieron un total de 115 votos, de los cuales 75 son a favor, 40 en contra y ninguna abstención. Aprobado el acuerdo para la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal en relación con la elección extraordinaria del año 2025. Sigue avanzando el proceso de elección de las personas juzgadoras. Comuníquese, se turna a la Cámara de Diputados.